con Liz Valareso. Buenos días, bienvenidos en este inicio de semana, lunes 2 de junio del 2025. Empezamos mostrándoles esta hermosa imagen de la capital que permite incluso ver el Cotopaxi. La toma captada por nuestro dron corresponde a la avenida Occidental, este es el sector de la Granda Centeno. Como podemos ver, un cielo completamente despejado, incluso se ve el resplandor solar. A esta hora en Quito una temperatura de 10 grados Celsius. Hermosa imagen, inspiradora, sin duda. Vamos también a monitorear cómo amanece Guayaquil, cómo empezamos la semana acá en el puerto principal. Veremos una imagen que corresponde al sector de Mapasingue Oeste. Como vemos, tenemos un cielo nublado, 23 grados Celsius de temperatura a esta hora. Y quiero contarles quiénes nos acompañarán en breve ya en el espacio de análisis de aquí de 24 horas. Estará con nosotros Michelle Mancheno, ella es vicepresidenta de la Asamblea Nacional, también forma parte de la Comisión de Desarrollo Económico. Analizaremos los temas en agenda de la Asamblea que están dentro de esta comisión, como la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley para reformar la contratación pública, ambas con carácter de económico urgente, entre otros. Y también estará con nosotros María Belén Albuja. Ella es abogada, gerente de Albuja Law, especializada en derecho migratorio. Analizaremos la situación de los migrantes en Estados Unidos ante las recientes políticas de Donald Trump. Vamos con el desarrollo de las noticias. Hoy se espera que el gobierno de Daniel Noboa presente a su portavoz oficial. Se trataría de Carolina Jaramillo. Brigitte Mancheno está en vivo con la información para darnos detalles de lo que hasta ahora se conoce. Hola, Brigitte. Hola, buenos días. Hasta aquí al Palacio de Carondelet está previsto que a las 9 de la mañana llegue María Carolina Jaramillo Garcés, quien asumirá, se supone, desde este lunes como vocera oficial del gobierno nacional. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado, sin embargo, Jaramillo ha expresado en medios locales que asumirá este rol, uno que no existía por parte del gobierno de Daniel Noboa hasta el día de hoy. ¿Qué roles asumirá? Pues principalmente difundir algunas medidas, acciones y también posturas del gobierno nacional. Se prevé, pues se ha convocado a los medios de prensa hasta este punto a las 9 de la mañana para que podamos conocer de lo que será, mencionan en un comunicado, una rueda de prensa semanal. Ahora, ¿qué conocemos acerca de Jaramillo? Pues la comunicadora de la provincia de Tungurahua tiene 40 años y resalta sobre todo su experiencia con organismos internacionales y también en empresas públicas, sobre todo en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Ahora Jaramillo se sumará al gobierno de Daniel Noboa, pues se confirma que existirán ruedas de prensa semanales, sobre todo para responder las preguntas de los temas más coyunturales de los medios de comunicación. En el transcurso de las horas nosotros les contaremos pues si se confirma esta noticia, es la información que les contamos. Muy buenos días. Gracias, Brigitte, por ese informe. Y el gobierno nacional ofreció disculpas públicas a más de 300 ex trabajadores de Furukawa víctimas de esclavitud moderna. Esta medida responde a una sentencia de la Corte Constitucional que reconoció las graves violaciones a los derechos humanos de estas personas. Esta es la primera reparación, las disculpas públicas por parte del Estado. Con estas palabras de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, el gobierno nacional ofreció disculpas públicas a más de 300 trabajadores víctimas de esclavitud moderna en las plantaciones de la empresa japonesa Furukawa en la costa ecuatoriana. Este evento se desarrolló en la Plaza Grande, en el centro histórico de Quito, como parte de las reparaciones ordenadas por la Corte Constitucional tras una sentencia que reconoce violaciones a los derechos humanos entre 1963 y 2019. El reconocimiento exhaustivo de que se violaron sendas disposiciones normativas nacionales e internacionales que afectaron en esencia la dignidad del ser humano, que afectaron en
esencia los derechos laborales. Según la sentencia de la Corte Constitucional, los trabajadores de esta empresa, en su mayoría afrodescendientes, vivían en condiciones inhumanas, sin agua potable, sin acceso a salud ni educación y sin equipos de protección adecuados. Y aunque se ordenó una reparación económica a cada una de las víctimas, esto aún no se concluiría. Me crié en la empresa Furukawa, llegué desde los 2 años, salí cuando tenía 37 años. Ya debían habernos reparado la primera reparación económica, pero no hemos recibido nada. Que tiene que ser restablecer la condición de vida de las víctimas. Y eso no ha ocurrido, señores y señoras, porque las víctimas siguen afectadas en su salud, siguen sin acceso a vivienda, siguen sin cobrar siquiera sus reparaciones por parte de la empresa. Y que hoy se trabaja en ello, explican. Durante el acto se entregaron además reconocimientos simbólicos a las víctimas y se declaró el 31 de mayo como el Día de los Trabajadores de Furukawa, como símbolo de memoria y justicia. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. A partir de este mes, la Asamblea Nacional sancionará con multas a los legisladores que lleguen tarde o falten a las sesiones. El objetivo de esta medida es mejorar la puntualidad y la responsabilidad en el Pleno. Desde este 1 de junio, los legisladores deberán pensar 2 veces antes de llegar tarde o faltar a sus labores legislativas. Esto por las disposiciones establecidas por el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, quien dispuso que a partir de esta fecha habrán sanciones económicas a los asambleístas que no cumplan con los horarios determinados o que se ausenten de las sesiones del Pleno. Y es que ahora los funcionarios deberán registrar su ingreso desde sus curules a través de computadoras que hace poco les fueron entregadas. Eso además que tendrán que validar su ingreso mediante el sistema de huella digital en los accesos al edificio legislativo. Quienes no lo hagan a tiempo serán considerados impuntuales y se les descontará $55.52 de su salario. Pero si la falta es total, es decir, si no acuden al Pleno o no registran su huella digital durante la jornada laboral, la multa será mayor a $158.63. Por otro lado, para fomentar la transparencia, la Asamblea Nacional publicará en su sitio web institucional un listado con los nombres de los asambleístas que hayan incurrido en faltas o impuntualidades. Esta medida forma parte de un nuevo sistema de control de asistencia que busca mejorar la disciplina y el compromiso dentro del Palacio Legislativo. El presidente de la Asamblea ha sido claro en enfatizar que esta medida no solo es necesaria, sino urgente, para así recuperar la credibilidad del Parlamento. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional la terna que lo representará ante el Consejo del Directorio del IES. Edgar Lama, exministro de Salud, es uno de los vocales propuestos. Tras la renuncia de Eduardo Peña, el presidente Daniel Noboa designó mediante el decreto número 18 a Edgar Lama, exministro de Salud, como representante principal de la función ejecutiva ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Designación de pocos minutos, pues el documento fue rectificado en el artículo 2 y 3, dejando a Edgar Lama, Catalina Ayala y Robert Samaniego como la terna que debe considerar la Asamblea para elegir al vocal y los suplentes. Decisión que pasará por el legislativo, pues según la última reforma a la Ley de Seguridad Social 2024, la Asamblea es la que elige. Una vez esto pase, son grandes los retos que debe asumir quien esté a la cabeza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para el analista de Seguridad Social Agustín Ortiz, la estabilidad debe ser lo principal. El anterior directorio pues duró 1 año, realmente en 1 año no se puede hacer cambios. Entonces eso es una de las razones donde se genera bastante daño a la institución y a su función administrativa. Necesitamos estabilidad. Además, Ortiz mencionó que el director debe promover cambios que respalden al afiliado y jubilado. Una organización total de las finanzas, depuración a todo nivel, el mejoramiento constante de los servicios. Ya tenemos muchos años que no mejora. Mientras para Diego Salgado, exdirector del IES, la persona que esté al mando debe pensar en la realidad de los afiliados. El nuevo representante llegue con su equipo y que este equipo obviamente esté a la altura. Paralelamente, presentar el proyecto de ley es fundamental y, por supuesto, la transformación tecnológica del IES. Salgado expresa que la comunicación continua con el Ejecutivo será clave. Y decirle, mira, he revisado este proyecto de ley, os llego con un proyecto de ley nuevo
por favor ayúdame a que en la asamblea se trate. La asamblea deberá elegir a la terna 15 días después de la recepción del documento, es decir, a mediados del mes de junio se debería conocer al representante del IES, Erika Vera, Teleamazonas. En una operación conjunta con la Fiscalía General del Estado, el bloque de seguridad realizó 33 allanamientos en 5 cantones de Manabí, Guayas y Pichincha. Como resultado, 6 familiares directos de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fueron detenidos. Entre ellos figura Yandri Nicomedes MB, hermano de alias Fito, uno de los investigados por presunto lavado de activos. También constan familiares de la pareja sentimental de Macías Villamar. Estas acciones son parte del operativo Centinela 6, cuyo objetivo es atacar la economía de la estructura criminal de alias Fito, como parte de una investigación de la Fiscalía denominada Caso Blanqueo Fito. Al momento, 26 vehículos han sido incautados y hay 46 bienes inmuebles por incautar por un valor de $12 millones. Y un hombre fue asesinado y un niño resultó herido tras un ataque armado reportado en la ciudadela Las Acacias, sur de Guayaquil. Este es uno de los últimos hechos violentos reportados en la ciudad. Ricardo Alcíbar está en el lugar para darnos detalles. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Así es, buenos días. El crimen se registró aproximadamente a las 8:30 de la noche de este domingo, acá en este parque, ubicado en el sector de Las Acacias, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Se conoce que gatilleros dispararon contra un hombre, el cual salía de un local de comida rápida y fue acribillado cerca del sector de Los Columpios. Allí estaba jugando un niño de aproximadamente 10 años de edad, quien recibió un impacto de bala a la altura de la pierna derecha. Él se encuentra estable y se está recuperando de sus heridas. En este punto habían varios niños celebrando justamente el Día del Niño el día de ayer junto a sus familias en este parque. Sin embargo, el crimen organizado y el ajuste de cuentas sería la principal causa de este asesinato, con una víctima colateral herida. Nuestro compañero Eder Cheme registró algunas muertes violentas que también se registraron previo a este caso. Por ello, veamos el siguiente reportaje. Este es el momento en el que un hombre fue asesinado al interior de una discoteca, ubicada en las calles Jorge Pérez Concha y Todos los Santos, de Urdesa, en el norte de Guayaquil. Según información de la Policía Nacional, se trata de Brian Alberto Murillo Lascano, de 31 años, quien era agente de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. El hecho ocurrió luego de una riña con un ex compañero de la institución que también se encontraba en este centro nocturno. Segundos después de la discusión, un hombre que estaba junto a su ex compañero sacó un arma y le disparó al menos en 22 ocasiones. En este caso también se conoce que un hombre de 41 años resultó herido por una de las balas. El agente de la ATM asesinado estaba acompañado de su esposa, quien fue testigo del asesinato. Durante el fin de semana también fueron asesinadas 3 personas al interior de una peluquería. El hecho violento ocurrió la noche del viernes en las calles Los Ríos y Sedalana. Se conoce que una de las víctimas ya había tenido varias amenazas meses atrás. Hay una menor herida también que se encuentra estable ya en el hospital del niño, de una niña de aproximadamente 7 años de edad, que es un daño colateral que prácticamente estaba con una de estas personas. En tanto que la noche del sábado, 2 hombres fueron asesinados al interior de un bus urbano de la parroquia urbana Chongón. En lo que va del año, la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón, ya suma más de 1.500 muertes violentas. Eder Cheme, Teleamazonas. Vale mencionar también que en el sector de Pascuales, en el norte de la ciudad de Guayaquil, se reportó un ataque armado en el que al menos 3 personas fueron baleadas. Una de ellas habría perdido la vida por la gravedad de las heridas. Hasta acá la información desde el sur de la ciudad de Guayaquil. Regresamos a estudio con más. Buenos días. Gracias, Ricardo. En menos de una semana, 3 niños como víctimas colaterales de estos hechos delictivos. Y les contamos que 8.4 toneladas de droga provenientes de Ecuador fueron incautadas en una terminal portuaria de Panamá este fin de semana. Los 7.000 paquetes hallados ocultos dentro de un contenedor tenían como destino Bélgica. Autoridades panameñas hicieron pública esta gran incautación vía redes sociales. 7:17 de la mañana. Con esta información vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos con más aquí en 24 horas.
Retomamos la información revisando cómo estará el clima en los próximos días. Stephanie Paz está en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI para darnos los detalles. Hola, Steffi. Así es que, Thalys, amigos, muy buenos días. Hay una alerta vigente por tormentas, lluvias y viento, pero que afectará especialmente a la zona de la Amazonía y a ciertas provincias del litoral, porque en la Sierra Centro se esperan momentos incluso de radiación solar extremadamente alta. Estamos a esta hora con el analista de pronóstico de aquí del INAMI. Muy buenos días. Coméntenos, por favor, ¿por qué esta variación del clima? Porque en unas zonas hay mucho calor, mientras que en otras se prevén lluvias. Muy buenos días. Sí, en este momento estamos atravesando una época de transición entre la temporada lluviosa y la temporada seca, por lo cual se esperan condiciones variables a lo largo del territorio nacional. Para la región litoral se esperan precipitaciones al interior, sobre todo de las provincias del norte de la misma. En la región interandina se esperan altos índices de radiación ultravioleta a lo largo del día, sin descartar posibles eventos de precipitación aislados. Y en la región oriental se esperan precipitaciones a lo largo de toda la región. Importante entonces estar alerta a estos cambios constantes de clima. Nuestros amigos de la Amazonía, por favor, continuarán las precipitaciones. Sin embargo, en la Sierra Centro y en el litoral, a utilizar protector solar, utilice también una gorra, ropa de manga larga y manténgase bien hidratado. Esa es la información que les tenemos desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Regreso a estudio contigo, Liz, que nos tienes más noticias. Buenos días. Según el último censo, en el 2022 había 755,000 empleados públicos. Y ese número es bastante más de lo que vimos en los censos anteriores. Pero claro, a estos 750,000 habría que compararlos con el país de ese año. Y a los números del pasado habría que compararlos con la realidad que les correspondió. Porque es complejo saber si los 315,000 empleados públicos del censo de 1982 eran en el Ecuador de 1982 más o menos que los 755,000 para el año 2022. Por eso es interesante ver los mismos datos, pero como porcentaje de las personas ocupadas. Y así se ve un número que ya apareció en un reciente programa: el 11,5% de los empleados en el Ecuador trabaja para el sector público en el año 2022. Y ese dato es bastante cercano a lo que teníamos en el censo de 2010. Y sí, en el 2001, después de 2 décadas de austeridad, el número de empleados públicos llegó a ser especialmente bajo, siempre medido como porcentaje del total de ocupados. Y en 1982 teníamos más empleados públicos en términos relativos que en el 2022. Pero si en el pasado, aunque sea lejano en términos relativos, tuvimos más empleados públicos que ahora, ¿por qué se siente tan pesada la carga de la burocracia en la actualidad? Hay una hipótesis. Si bien en el pasado teníamos más empleados públicos, quizás el problema no es su número, sino su costo. Hoy los empleados públicos ganan mucho más que en el pasado, obviamente ajustando sus remuneraciones por la inflación. Así, quizás el problema no es el número total de empleados, sino el costo por empleado público, lo que le complica tanto a la economía. Muchas gracias. Economía para todos.